Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido a su culto de Amaneciendo con Dios. Es un gusto pues estar aquí con ustedes y que ustedes puedan compartir junto a nosotros la palabra de Dios y alabarle. Vamos a iniciar este culto cantando esa alabanza: abre los cielos y derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu baño y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Vamos a orar para iniciar este culto. Vamos a orarle a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque este día podemos tener el privilegio de acercarnos a ti, aún sabiendo que no somos merecedores justos, porque nada inmundo podría acercarse a ti. Sin embargo, somos justos a través de tu sacrificio. En nuestra responsabilidad somos injustos, pero bajo tus manos somos justos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos este culto disfrutar de las alabanzas, disfrutar de la palabra, de la oración, para que juntos podamos gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le voy a pedir que busquen su Biblia en el libro de Salmos, capítulo número 56. Salmos capítulo 56 está subtitulado como la oración de confianza, oración de confianza. Esto quiere decir que muchos de nosotros podemos estar orando a veces, pero sin confianza. Estoy comunicándole al Señor, estoy diciéndole: mira, Señor, me siento mal, pero no le estoy confesando en realidad que confío en Él. Y ni siquiera lo siento. Yo soy sincero esta mañana para usted. Muchas de mis oraciones han sido sin confianza y aún muchas de mis oraciones siguen siéndolo así. Ayer nada más estaba orándole al Señor y a veces uno cree que la vida va a seguir así, que quizás Dios no me va a ayudar o que no lo merezco. Y como no se trata de lo que merecemos, sino que se trata de lo que Él nos quiera dar, pues uno tiene que depender de su palabra, de lo que Él dijo que nosotros nos comportaríamos. Es ahí donde hay una diferencia: a orar con confianza, a orar sin confianza. El salmo de este día lo dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, dice. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza. Porque has librado de mi alma de la muerte y mis pies de caída.
para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Palabra del Señor. Hablábamos con mis compañeros esta mañana y este día estábamos hablando acerca de las lágrimas que mencionan aquí. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma, pero hace una pregunta el salmista. En teoría debería ser David. ¿No están ellas en tu libro? Mire qué interesante. Pareciera que el Señor lleva un conteo de nuestro dolor y sufrimiento, de cada una de nuestras lágrimas. Como si el Señor quisiera hacer un conteo de estas lágrimas o de este dolor. ¿Para qué? ¿Para después remunerarnos o qué? Lo que sí es notorio es que Dios se preocupa por nuestro dolor. Dios se preocupa porque usted llore. Nadie lo ha visto. Usted lloró anoche en su cama. Nadie lo vio, nadie lo vio. Si estaba a la par de su esposo incluso, usted no hizo demasiado ruido, solo derramó sus lágrimas. Y usted dijo, nadie me vio. Dios la vio. A veces, madres lloran frente a sus hijos y dicen, ay, ya mamá, ya vas a seguir vos con tu llanto siempre. Y la mamá se mete en su cuarto a llorar ella sola. Dice, a nadie le importa que yo estoy llorando, que estoy sufriendo. A Dios sí le importa. Por favor, no piense que está sola. Caballero, si usted ha estado llorando, si usted ha sufrido, no piensa que está solo. A Dios le importa su sufrimiento. Por eso, quiero orar por usted esta mañana. Quiero orar por su vida, por sus situaciones, por su enfermedad, por ese problema económico, por esas discusiones en su familia. En el nombre del Señor Jesucristo, usted puede sentir el respaldo de Dios, porque tiene que descubrir que lejos de Él no podemos hacer nada, acerca de Él sí. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú estás con nosotros. Esta es una oración de confianza. Esta, al menos en esta ocasión, no es una oración desconfiada, es una oración en confianza. Que sabemos que estás ahí, porque sabemos que nos estás escuchando y porque sabemos que nunca nos has dejado. Sabemos también que las cosas que nos pasan tienen un propósito. Y sabemos también que tus propósitos para nosotros, para los que te amamos, para los que te seguimos, para tus hijos, tus propósitos siempre son buenos. Todas tus características, cada una de esos sentimientos, de esas emociones que tú tienes, Señor, van ligados íntimamente al amor. Así que en un momento tú podrías castigarnos, pero no lo haces con ira, lo haces con amor. Y te agradecemos, Señor, por las situaciones por las que pasamos, pero también te pedimos, Señor, que nos des fuerzas. Por eso, Señor, te pido por aquella madre que está orando por su hijo enfermo, por esa enfermedad que no conoce, que lo ha llevado a médico y el médico no le ha podido decir nada. Te pido, Señor, por aquel caballero que está orando por la sanidad de su esposa, porque ese caballero obviamente se siente incapaz, quisiera hacer algo, quisiera actuar, quisiera ayudar, quisiera llevar, quisiera pagar, pero no puede. Por más que quiera pagar una enfermedad como un cáncer, no va a poder sanar a su esposa. Y por eso, Señor, te lo pedimos a ti. No eres la última instancia, eres la única instancia para nosotros. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que escuches la oración de cada uno de mis hermanos que están a esta hora orando, pidiendo, también alabando. Pero te pido, Señor, que escuches su dolor y su plegaria. Este día están elevando una oración de confianza. Mis hermanos y mis hermanas están arrodillados frente a su cama, frente al televisor. Algunos de ellos solamente cerraron sus ojos y levantan sus manos. Señor, mira la disposición de cada uno, el esfuerzo que están poniendo a levantarse temprano para buscarte, Señor. Ayúdales, papá. Y lo digo así, Señor, porque hay confianza contigo, sabiendo que tú eres nuestro Padre, eres nuestro papá, eres nuestro papito.
¿Y a dónde podríamos acudir sino a ti, Señor? ¿Cómo podríamos hacer si en algún momento nos molestásemos contigo y te echásemos la culpa de nuestros errores, de nuestra falta de dinero, de las deudas que tenemos, de lo que nos van a embargar? Y decimos nosotros, vamos a enojar con Dios. ¿Y para dónde iríamos? Si decidiéramos en algún momento negar nuestra fe, ¿a dónde iríamos? Si no tenemos a nadie más que a ti, eres nuestro Dios. Creímos en este mundo confiar en alguien, creímos tener la esperanza en alguien y de pronto nos dimos cuenta que solo te teníamos a ti y contigo lo tenemos todo. Así que no importa. No importa que el mundo nos abandone, no importa que el mundo nos rechace, no importa que el mundo nos niegue, estamos bien contigo. Contigo lo tenemos todo. Quiero, Señor, esta mañana solicitarte ayuda para cada una de esas personas que ha decidido confiar en ti. Y sabemos, Señor, que tú eres el Rey al cual nosotros hemos aceptado porque tú nos aceptaste ante a nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a seguir adelante. Y vamos a decidir seguir cerca de ti, Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. Señor, ese lugar perfecto al lado tuyo, aún y así fuese en la calle, al lado tuyo es el lado perfecto. Porque podríamos estar en una mansión en el país más rico de este mundo, pero si no estamos al lado tuyo, eso sería un infierno completo. Cerca tuyo todo es especial, todo es grande, todo es magnífico, Señor. Al lado tuyo queremos estar. Así también este día, en la mañana, en la palabra del Señor queremos estar al lado tuyo, queremos escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que el predicador pueda hacerlo conforme a tu corazón. Te agradezco, Señor, porque sabemos que este día nos hablarás a nosotros, hablarás a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos acompaña. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios, que para nosotros siempre es un privilegio y un gusto poder compartir de la palabra del Señor. Y ahora que es en este estudio de la segunda carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, voy a pedir que vaya buscando ahí en su Biblia el capítulo 3 de la segunda carta a Corintios. Capítulo 3, vamos a ir del versículo 6 en adelante, vamos a ir viendo unos versículos. El título de la meditación de esta mañana, mire, es una pregunta. ¿Puedo hacer un pacto con Dios? ¿Puede un cristiano hacer un pacto con Dios? ¿Puede la iglesia hacer un pacto con Dios? Bueno, hoy vamos a despejar esa pregunta y espero que podamos aprender juntos en la palabra de Dios. Mientras vamos a orar para la meditación. Bendito Dios, gracias te damos. Te pedimos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des esa iluminación necesaria para poder comprender tu palabra. Te pedimos esa sabiduría, Padre Santo,
para que lo que aprendamos hoy también lo podamos en práctica y que podamos esclarecer algunas cosas que quizás no sabíamos, pero ahora con la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a entenderlas mejor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, como le decía, el título es: ¿puedo hacer un pacto con Dios? ¿Puede un cristiano hacer un pacto con nuestro Dios? Bueno, espero que podamos aprender esta mañana y vamos a contestar vamos a contestar esa y una serie de preguntas más, porque es muy importante. Lo que vamos a hablar en el capítulo 3 del versículo 6, habla acerca del nuevo pacto, pero eso ya vamos a entrar un poquito más en materia, un poquito más adelante. ¿Qué es un pacto? Me puede preguntar usted. Bueno, es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? En las que las dos partes llegan a un acuerdo, pues ya sea monetario, ya sea de un inmueble, en el cual uno puede exigir y el otro puede estar de acuerdo, pero las dos partes deben de tener igualdad, una igualdad de condiciones, las dos partes. Ya voy a explicar más eso de la igualdad de condiciones. Pero en la Biblia, mire, los pactos no son para la iglesia, no son para usted y para mí, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, porque todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal no forman parte de la iglesia. Usted y yo, que ya lo recibimos, bueno, formamos parte de la iglesia, pero los pactos que se mencionan en la Escritura no son para la iglesia. Los pactos, todos los que se mencionan, son para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué solo para el pueblo de Israel? Bueno, mire, porque Dios es quien hace el pacto con la persona, con el ser humano. No es el hombre queriendo hacer un pacto con Dios. Todos los pactos que nosotros tenemos a lo largo de la Escritura, es Dios quien pone las reglas. Es Dios quien escoge a la persona, no es el hombre escogiendo a Dios para hacer un pacto. No es el hombre condicionando a Dios para hacer un pacto. Por eso es que no podemos nosotros como iglesia, como cristianos, participar de los pactos que aquí se mencionan. Es Dios. En todos los ejemplos, el pacto abrahámico, que hizo con Moisés, el que hizo con David, es Dios quien eligió a la persona, es Dios eligiendo al pueblo de Israel para él poner sus condiciones, pero jamás es el hombre poniéndole condiciones a Dios. Ahora, ¿por qué el hombre no puede hacer un pacto con Dios? Mire, la respuesta es bien sencilla. No es nada del otro mundo la respuesta, y vamos a ver un versículo allá en Salmos capítulo 24, versículo 1. ¿Por qué el hombre, les decía, no puede realizar un pacto? Él buscando a Dios. Bueno, para hacer un pacto o trato o convenio, las partes involucradas deben tener igualdad de condiciones. Es decir, que las dos partes deben de tener dos circunstancias, dos bienes, dinero, qué sé yo, pero las dos partes deben de tener lo mismo para que el que esté exigiendo, pues, para el que esté exigiendo algo, un bien o dinero, el otro pueda acordar y decir, bueno, sí, es lo que yo estoy esperando, de la misma cantidad. Pero las dos partes deben de tener igual. En el caso de los pactos que Dios refleja aquí en la Escritura, el hombre no puede prometer nada, porque a la luz de Salmos 24, versículo 1, ni siquiera la vida del propio hombre le pertenece, hermano. Miren lo que dice Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿cómo yo como ser humano voy a buscar a Dios para hacer un pacto si ni mi propia vida me pertenece, sino que le pertenece, según lo que leímos en el Salmo 24, le pertenece a Dios? No tengo yo con qué hacer un pacto porque la vida le pertenece a Dios.
todo lo que yo tengo, todo lo que usted tiene, mi estimado hermano, le pertenece completamente a Dios. Es por eso que el hombre no puede buscar a Dios y poner sus condiciones a Dios, porque ni nuestra propia vida es nuestra. Es por eso que es Dios el que busca a la persona, y en este caso escogió simple y sencillamente porque Él quiso al pueblo de Israel. Escogió al pueblo, a personas de ese pueblo. Bueno, en el caso de Abraham, escogió a Abraham para crear un pueblo que era la nación de Israel. Lo escogió Él, y es Él buscando a la persona, y es Él poniendo sus condiciones, es Él poniendo sus requisitos para poder bendecir o para poder hacer, porque la promesa o el pacto, perdón, que Dios hizo con Abraham es que de su descendencia iba a ser una gran nación. ¿Qué puso de su parte Abraham? Bueno, solamente obedecerle a Él. Porque Él no dijo, ok, Señor, como tú me vas a dar esto, yo te voy a dar esto. No podemos, porque como lo hemos leído, de Jehová, de Dios es todo lo que en la tierra existe. De Jehová, decíamos en el Salmo, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso es que el hombre, hermanos, no puede buscar a Dios para hacer un pacto con Él, porque nuestra vida le pertenece a Él, los bienes que nosotros tenemos le pertenecen a Él, los hijos que se tienen le pertenecen a Él, los logros que nosotros tenemos se lo debemos totalmente a Él. Entonces, vuelvo y repito, los pactos Dios los hizo con el pueblo de Israel. A la luz de la Escritura lo podemos ver. Es Él quien escoge a cualquier persona, hermano. No importa quién sea esa persona, Él es el que escoge y elige con quién realizar el pacto, porque el hombre no puede hacer pactos con Dios, porque ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Ahora bien, mire, como le dije, que lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 3 de 2 de Corintios es el nuevo pacto. Ojo con lo que voy a decir. El único pacto donde la iglesia, usted y yo que hemos recibido a Cristo, participa de una manera espiritual es del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados. Bueno, ahí se forma ese nuevo pacto que fue para Israel y que nosotros de una manera espiritual también participamos. No se le olvide esa palabra, de una manera espiritual. Porque nosotros, hermanos, nosotros no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, pero de una manera espiritual sí formamos parte del pueblo de Israel, no físicamente, no por nuestra sangre, espiritualmente, porque a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro acercamiento de nuestro estado de pecado, al acercarnos a Él en el momento de la crucifixión, ahí es donde se cumple el nuevo pacto en nuestra vida de una manera espiritual, porque somos nosotros quienes reconocemos que estuvimos en pecado, pero ahora reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, y ahí es donde somos partícipes de este nuevo pacto, que es el que vamos a estar hablando. Otra pregunta: ¿qué es lo que puede, ahora? Bueno, ya vimos que los pactos son con el pueblo de Israel y es Dios escogiendo, no nosotros exigiéndole a Dios. Ahora, y una solución, y bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque yo en mis oraciones, y yo le voy a ser bien sincero, quizás mucho tiempo hacia atrás uno hasta oraba: Señor, quiero hacer un pacto contigo, Señor, regálame, Señor, este milagrito, y yo te prometo que voy a hacer esto, y hagamos un pacto, Señor. Bueno, yo sé, en nuestro léxico cristiano puede que esté esa palabra, pero bíblicamente, ¿qué es lo que puede hacer la iglesia? ¿Qué es lo que puede hacer un cristiano? La respuesta del título, que es: ¿puedo hacer un pacto yo como hijo de Dios? ¿Puedo hacer un pacto con Dios? La respuesta es simple y sencilla: no, hermanos, porque recuerde lo que le dije, es Dios quien elige para hacer el pacto, no nosotros eligiendo a Dios. Entonces, la iglesia, el cristiano, el creyente,
¿qué es lo que puede hacer en sus oraciones? Si usted quiere, tiene peticiones en su corazón, bueno, lo que usted puede hacer se llama promesas. Y eso lo vamos a encontrar ahí en Eclesiastés capítulo 5, del 4 al 7. Anótelo y usted léalo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 7. Ahí usted va a encontrar lo que usted como creyente puede hacer. Es prometerle a Dios. Ahora, ojo con esto. Dios no exige que nosotros le prometamos. Es algo voluntario. Y según el texto, si gusta lo buscamos, que es Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, déjeme lo encuentro. No estaba por leerlo, pero vale la pena por todo el contenido que dice, porque miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y versículo 7. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No exige, en todo el texto este y en los versículos que siguen, Dios no exige que nosotros le hagamos promesas. Es algo voluntario, hermanos. Si nosotros tenemos la capacidad y tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que le prometamos a Dios, hágalo, hermano. Pero aquí el versículo también me dice de que mejor, si usted sabe que no lo va a cumplir, mejor no lo haga, hermanos. Mire, yo recuerdo que saliendo de bachillerato allá por el 2003, perdón, en el 2003, lo primero que yo le prometí a Dios es estudiar teología. Sí, hermanos, desde el 2004 vengo estudiando teología y el año pasado terminé mis estudios. Y haga usted las cuentas de cuántos años han pasado. Pero desde que yo salí de bachillerato, 2003, el siguiente año, en el ciclo 01, 2004, yo me inscribí a teología. Bueno, gracias a Dios realizamos ese año completito de teología, pero al siguiente año pues me salió un trabajito que me alejó de los estudios. Pude haber dicho yo en mi tiempo, pues la excusa fue que los horarios de mi trabajo no me lo permitieron. Esa puede haber sido la excusa bien barata. Sin embargo, eso se convirtió en un año retomaba los estudios, un año lo dejaba, 2 años lo dejaba y así sucesivamente. Su servidor prometía seguir estudiando, pero no cumplía con lo que había puesto sobre la mesa ante Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque el texto es muy fuerte al decirnos que mejor, si no lo vas a cumplir, no lo prometamos. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido a Dios muchísimas cosas? Yo le he dado un ejemplo, pero en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido a Dios cambiar? Le hemos prometido a dejar algunas cosas con tal de que Él nos pueda regalar ese milagro que nosotros queremos. No está mal, no es malo, hermanitos, de ninguna manera. Lo malo está en que uno promete y no cumpla. Y uno espera de que Dios le complazca. Y muchas veces Dios tiene tanta misericordia y nos regala lo que le estamos pidiendo y no le cumplimos a Dios lo que le prometimos en su momento. Y el texto nos dice ahí en Eclesiastés de que si vamos a prometer es porque le vamos a cumplir, porque si no Él lo va a tomar por deuda. Así es que eso es lo que la iglesia, mis estimados hermanos, puede hacer con Dios. No podemos declarar con nuestra boca, hacer un pacto con Dios, dijimos, porque nosotros no tenemos la capacidad. Mire, nosotros no estamos al nivel de Dios para negociar con Él. Por eso es que yo siempre le he dicho que es una falta de respeto. Señor, si yo te gano almas, Señor, si yo te sirvo, pues eso es parte de la vida de un cristiano. Señor, si yo te leo la Biblia, ¿y por qué no me ayuda? Estamos faltándole el respeto a Dios, porque el alimentarnos, mire, se recuerda esa hojita que damos en diciembre para que usted anote sus peticiones. Mucho tiempo atrás, en un lado eran sus peticiones y al otro lado es lo que usted le prometía a Dios. Y mire, en el ministerio donde yo estaba,
mire, le pedían a Dios hasta hubo uno que pedía que quería ser astronauta. Hubo uno que pedía la novia, una novia, pero que ahorita andaba con otra novia y que cuando lo deje, pues que se fuera con él. Así peticiones como esa. Y al otro lado, ¿sabe qué es lo que ponían? Te prometo, Señor, decía, orar. Te prometo, Señor, leer la Biblia. Te prometo, Señor, asistir a la iglesia. Hermano, esas son cosas que no se deben de prometer porque esa es parte de su andar diario. Eso es parte de su vida cristiana. Eso no podemos negociarlo con Dios. Entonces, está bien que hagamos promesas, pero que debemos de cumplirlas. No podemos pactar con Dios porque nosotros no tenemos la capacidad ni moral, no tenemos ni la capacidad de bienes, porque es Dios quien escoge con quién hacer pactos, hermano. Espero que la respuesta al título que ¿puedo hacer yo un pacto con Dios? La respuesta es no. Porque la figura del pacto que nos enseña la Escritura es Dios escogiendo a la persona y en este caso escogiendo al pueblo de Israel. Lo que la iglesia, lo que usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo, lo que podemos hacer es lo que conocemos aquí en la iglesia, haga un trato con el Señor. Prométale a Dios, no es obligación. Aquí en el texto que nosotros leímos en Eclesiastés, capítulo 5 del 4 al 7, Dios no dice que deben de hacer promesas, no, es algo voluntario, porque si usted le promete algo a Dios, va a tener que cumplirlo, porque Dios esa promesa, cuanto se tarde, Dios la va a exigir en su momento. Eso es lo que nosotros podemos hablar. Ahora bien, ahora sí entramos al texto de 2 de Corintios capítulo 3 del 6 en adelante, porque del 6 en adelante hasta el versículo 18, mis estimados hermanos, ahí podemos nosotros ver ciertas características que tiene el nuevo pacto. Ya le dije que este es el único pacto donde la iglesia participa de una manera espiritual, porque Jesucristo viene a la tierra, ¿sí? Muere por nosotros, derrama su sangre, resucita y establece el nuevo pacto con su pueblo. Y nosotros de una manera espiritual, al recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador, ahí participamos de ese nuevo pacto, de una manera espiritual, hermanos. Ok, las características que tiene este pacto, según el capítulo 3 de la segunda carta a Corintios, el versículo 6 nos indica que el nuevo pacto, da vida. Mire, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, el que vino a ser Jesucristo al morir. No de letra, sino del espíritu. Vuelvo a nombrar de que es de una manera espiritual, porque cuando dice la palabra letra se está refiriendo a la ley. Ese era el antiguo pacto que Dios estableció con su pueblo Israel. La ley. Los 10 mandamientos, sí, hermanos, pero además de eso habían otros. Los 10 mandamientos solo eran los títulos, solo eran la introducción. Habían 913 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Y por eso dice ahí, un nuevo pacto. Ahora les doy un nuevo pacto, no de letras. El antiguo pacto, la ley. Aquella ley donde había reglas hasta para lavarse las manos. Mire, si una mujer le venía su periodo mensual, mire, tenían que sacarla del pueblo, pasarse 7 días aislada. Esa ley, la que dice ahí, no de letras, esa ley, ese antiguo pacto. Y Dios trae algo espiritual, porque la letra mata, dice la escritura ahí en el versículo 6, mas el espíritu vivifica. El nuevo pacto que se nos presenta a través de nuestro Señor Jesucristo da vida en lugar de muerte, porque decía el antiguo pacto, eran tantas leyes que la letra mata, no te acercaba te alejaba en lugar de acercarse. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, hay un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, y ese pacto
ese nuevo pacto da vida. Mire, otra característica, segunda característica del nuevo pacto es de que produce justicia. Del versículo 7 al versículo 9 podemos encontrar de que este pacto justifica a quien se acerca a él, claro está. Mire lo que dice, vamos a leer solo el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará, mire, en gloria el ministerio de la justificación. Y aquí el apóstol Pablo dice, miren, la condenación es real, pero a través del nuevo pacto, los que nos acercamos a Jesucristo, tenemos justificación. Y la justificación, hermanos, que no se le olvide, y es doctrina bautista, la justificación es declarar justa a una persona que merecía castigo, declarar justa a una persona que ya era culpable. Eso significa la justificación. Y a través del nuevo pacto, del sacrificio de Jesucristo, bueno, nosotros que nos acercamos voluntariamente a Él, que merecíamos morir por nuestro pecado, Él nos justifica según el versículo 9 del capítulo 3. Tercer aspecto, tercera característica del nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo es que es permanente, hermanos. Desde que Jesucristo murió y resucitó, ahí empieza el nuevo pacto y es permanente. Y eso lo vamos a encontrar ahí en el versículo 10 y en el versículo 11, perdón, donde se nos expresa de que es permanente. Mire el versículo 11, porque si lo que parece tuvo gloria, o sea, la ley tuvo sus momentos de gloria, la ley sirvió para poder gobernar y juzgar a las personas, porque un pueblo sin ley se descontrola. O sea, sí, la letra mata, es decir, el antiguo pacto condenaba, pero también servía para mantener un orden. Y por eso dice el versículo, porque si lo que parece la ley, el antiguo pacto tuvo gloria, eso sí, dice, mucho más glorioso será lo que permanece. El nuevo pacto está diciendo de que el antiguo pacto era bueno, señores, pero este nuevo pacto es mucho más grande que el antiguo, y este nuevo pacto permanece por generación y hasta el día de ahora sigue activo ese nuevo pacto porque es para siempre. Cuarta característica del nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, mire, es que trae esperanza. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Este nuevo pacto, hermano, muy importante, el nuevo pacto no condena. Si bien es cierto que expone el pecado, porque eso es evidente, es decir, cuando la persona que es no creyente, que está en el pecado, se acerca, su pecado es expuesto. Su pecado es confesable. Él confiesa sus pecados para aceptar a Cristo. Es decir, que nosotros nos acercamos, exponemos nuestro pecado ante Dios, hermanos, ante Dios. Él viene, nos justifica, lo que mencionamos, y entonces nos da esa esperanza. La ley, ese antiguo pacto, se encargaba de juzgar, de declarar culpable a ciertas personas. Si se cometía alguna infracción, bueno, la ley era la ley. Tenía que condenarse, tenía que hacerse juicio. Pero este nuevo pacto, dice el Señor, trae esperanza. No es para condenar. Sí, hay que exponer el pecado ante Dios, pero trae esperanza, trae vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Nos acercamos a Dios y le decimos el pecado que nosotros tenemos, y Él nos da esa esperanza de esa vida eterna. Quinto aspecto, quinta característica del nuevo pacto, que es claro. Aquí no hay que complicarnos la vida porque el nuevo pacto es claro. Y eso lo encontramos en el versículo 13, del versículo 13 al versículo 14. Y aquí, no lo quiero leer porque son 3 versículos, habla de que aquí se pone un ejemplo cuando en una de las ocasiones Moisés sube al monte de Dios y él baja y su rostro brillaba.
y era molesto a los ojos de las personas. Entonces la Escritura nos dice allá en el Pentateuco, y aquí lo trae como una manera de ejemplo el apóstol Pablo, dice que le puso un velo en su rostro para no dañar la vista de todas las personas, porque era demasiado fuerte el brillo, porque Moisés había estado en la presencia de Dios. Pone este ejemplo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en los siguientes versículos dicen, ¿se acuerdan que Moisés necesitó algo que le cubriera para poderles hablar? Señores, ya no es necesario ese velo. Si el nuevo pacto es bien claro, si ustedes se arrepienten, confiesan sus pecados, ustedes van a tener salvación. No hay donde perderse. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios del capítulo 3, del versículo 13 al versículo 14, de que no hay necesidad ya ahora de un velo para cubrir, para pintar, para disimular un poco. No, 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 señores. Jesucristo vino, derramó su sangre, murió, también resucitó, y ahora tenemos un libre acceso. Ya no hay un velo. Por eso es que cuando Jesucristo menciona sus palabras y dice consumado es y entrega su alma, dice de que el velo del templo se partió, en un significado en que ya no hay que hacer rituales, ya no hay que hacer sacrificios, hay un libre acceso a Dios. Es claro, el nuevo pacto es muy claro. Otra característica, la sexta característica de ese nuevo pacto es que es cristocéntrico, y eso lo vamos a encontrar en el versículo 13 y en el versículo 15, perdón, en el versículo 16. Y mire lo que dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Recuerde en el contexto que se estaba viviendo esto. Aquí todavía se ejercía la ley, hermanos. Aquí todavía existía el Sanedrín, existían concilios donde la ley la ponían en práctica. Y no es problema. Por eso les decía, la ley no es que sea mala. Claro que es buena. Si un ley el pueblo se descontrola, le decía. Ok, bueno, y aquí algunos, todavía hay muchos que practican la ley de Moisés, y está bien, dice Pablo. Y sigue diciendo, el velo está puesto sobre los corazones de ellos, así como Moisés tenía el velo en su rostro. Hay muchos de ellos que tienen el velo en sus corazones, todavía siguen creyendo en el antiguo pacto. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Únicamente Jesucristo, quien fue el que originó el nuevo pacto, únicamente Él y a través de Él es quien puede quitar el velo que está puesto en el corazón de esas personas que todavía siguen creyendo en el antiguo pacto, todavía siguen creyendo en la ley, y que no es mala, no, claro que no, pero eso ya pasó, porque el nuevo pacto, lo que Dios nos vino, lo que Jesucristo vino a hacer, y por eso Él es el único que puede quitar, es salvación y vida eterna, hermanos. Séptimo aspecto, característica del nuevo pacto, es respaldado por el Espíritu Santo, y eso lo encontramos en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo confirmando que está de parte del nuevo pacto. Y la última característica que podemos encontrar de este nuevo pacto es que este nuevo pacto, hermanos, transforma. Mira lo que dice el versículo 18, finalizando el capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, hablando de la ley, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El velo, hermanos, es quitado por nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio, y nosotros acercándonos a Él, también ese velo es quitado y somos partícipes de una manera espiritual de ese nuevo pacto. Pero es en nuestro Señor Jesucristo, mis estimados hermanos, en donde encontramos esa transformación. Fuera de Él, nosotros no podemos participar. Usted, mi querido amigo, lo siento mucho, si no tiene a Cristo en su corazón, no puede ser partícipe espiritualmente de este nuevo pacto. Tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador personal para que usted pueda
participar espiritualmente de este nuevo pacto que inició con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hago un pequeño resumen. ¿Puedo hacer un pacto con Dios? ¿El cristiano puede hacer un pacto con Dios? ¿La iglesia puede hacer un pacto con Dios? La respuesta es no, porque no somos nosotros los que ponemos las condiciones, sino que es Dios el que pone las condiciones. Es Dios quien elige a la persona, y a través de todo el ejemplo de la Biblia, es Dios quien escogió al pueblo de Israel y no escogió a nadie más. Por eso los pactos son para el pueblo de Israel. Nosotros únicamente participamos del nuevo pacto de una manera espiritual. De una manera espiritual, nosotros aceptamos a Cristo y Él nos acepta como parte de un pueblo espiritual. No original, porque ese es el pueblo de Israel, pero espiritualmente formamos parte de esa descendencia que viene desde Abraham. Espiritualmente hablando, no me vaya a confundir eso, por favor. Y aprendimos que ese nuevo pacto tiene características que dan vida. El nuevo pacto da justicia, nos justifica, es permanente, es hasta siempre. Desde el momento que Jesús fue crucificado y resucitado, trae esperanza, es claro. No hay que complicarse, es cristocéntrico, el Espíritu Santo lo respalda y ese nuevo pacto transforma al creyente. Es así como finalizamos el capítulo 3 de esta segunda carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Ahí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojitos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos de todo corazón que seas tú hablándonos y que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos para poner en práctica lo aprendido el día de ahora. Señor Jesús, gracias. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, vamos en estos momentos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mis estimados hermanos. No está de más recordarle que esta es su iglesia 24/7, hay transmisión en radio, televisión, nuestra página web, y todo es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Y esta transmisión está siendo vista alrededor de todo el mundo. Y personas que no conocen de Dios, pues ahora están recibiendo ese mensaje de salvación gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Así como también los ministerios de ayuda social trabajan de lunes a viernes, de lunes a domingo, llevando ese alimento y ese mensaje de salvación. Así es que si usted ha apartado algo de su corazón, no con tristeza ni por necesidad, le estamos muy agradecidos. Y por eso cantamos nuestra alabanza. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Señor, gracias Padre por ese sueldo, ese salario, ese dinerito que hemos recibido, por esa venta o algo, Padre Santo. Queremos consagrarlo a ti, Señor, según nosotros hayamos prosperado, guardar algo para ti, Padre Santo, para la expansión de tu evangelio. Te pedimos mucha sabiduría, Padre Santo, para poder administrar eso que llega a nuestro bolsillo, para no malgastarlo, para pagar nuestros compromisos, y si se tienen deudas, pues hay que hacer ese sacrificio y pagarlas. Pero ayúdanos, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, Señor, en todo momento, Padre, para que podamos administrar ese dinero de la mejor manera. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.
Amén. Muchísimas gracias, Pastor Rolando, Pastor Carlitos, Pastor José. Gracias ahí por esa interpretación. Yo le recuerdo que si usted quiere recibir los bosquejos de cada uno de los estudios de ahora que ya estamos con la segunda carta, usted puede enviar un mensaje al WhatsApp de Radio Bautista al número 7819-1828. Vuelvo y lo repito, 7819-1828. Usted manda un mensajito al WhatsApp, usted dice quiero recibir los bosquejos. Luego los hermanos me mandan su número, yo me voy a contactar con cada uno de ustedes para explicarles cómo es la dinámica para poder recibir los bosquejos. Ahora bien, queremos hablarle a el querido amigo que ha estado pendiente de esa transmisión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Mi querido amigo, hoy es el tiempo que usted puede formar parte de una manera espiritual de este nuevo pacto, el cual nosotros hemos hablado en esta mañana. Tiene que recibir a Cristo en su corazón, no hay otra manera, no es por obras, no es haciendo caridad, no es haciendo el bien, es recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Si usted quiere hacerlo, usted puede repetir esta oración después de mí. Y esta oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, déjeme decirle que ahora usted forma parte de la familia de Dios y le doy 3 consejitos. Número 1, consiga un ejemplar de la palabra del Señor o puede descargarlo desde la aplicación de su teléfono. Es gratis bajar la Biblia. Número 2, ore. ¿Y qué es orar? Platicar con Dios. Dígale las cosas que necesita, las cosas que le incomodan. Confiese sus pecados orándole a Él. Y número 3, ahora no se pierda este y todos los cultos de Amaneciendo con Dios. Y si usted quiere acompañarnos de manera presencial, hoy mismo puede hacerlo. En miércoles, noche de amigos. Día viernes, el día domingo, también usted puede visitarnos en la casa del Señor. Bienvenido, bienvenido a la familia del Señor. Y ahora con gozo, con alegría, vamos a cantar nuestra alabanza, porque aquí no hay tristeza, aquí hay gozo delante de nuestro Dios. Cantamos. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Gracias por haber estado en sintonía de este culto Amaneciendo con Dios. Que el Señor les bendiga.